Hola, querida audiencia de la Iglesia Unción de Guerra y las hermanas iglesias que también les comparten este mensaje. Gracias y paz sean para ustedes. Les saluda la pastora Adriana y hoy venimos a compartir un nuevo mensaje, una nueva cápsula de sabiduría titulada En medio de la prueba, pero vamos a poner esto en manos del Señor. Así que, amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque tú nos tienes aquí delante de tu presencia para que te exaltemos, para que te honremos, para que te demos toda la gloria y honra al único que es digno, al que merece. Así que, Señor, ponemos esto para que sea tu espíritu el que tome el control y que sea tu espíritu ministrando nuestras vidas para esa transformación, Señor, para eso lo que tú quieres lograr en cada uno de nosotros. Así que recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, como les decía, vamos a hablar sobre nuestra actitud, o sea, cómo poner en práctica ya lo que se nos dice de cómo tenemos que enfrentar las pruebas. Y para esto vamos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo del 1 al 8, que dice así su palabra: en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Se los leo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que te falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, hermanos, este pasaje es el que vamos a ver, a desarrollar. Entonces, aquí el pasaje claramente nos dice cómo debemos nosotros enfrentar la prueba, que dice en el versículo 1. Se los leo nuevamente. En el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando nos halléis en pruebas. Hermanos, les pregunto, ¿estamos haciendo de esta manera? ¿Estamos gozándonos en medio de la prueba? Muy difícilmente, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque la prueba, la aflicción, pues va a generar otro tipo de sentimientos, o sea, nos vamos a sentir oprimidos, nos vamos a sentir así como queremos salir corriendo, buscando una salida. Entonces, la prueba, normalmente, humanamente, eso es la respuesta natural. Pero cuando nosotros desarrollamos esa confianza en el Señor, vamos a ir transformándonos y vamos a ir viendo poco a poco que en el momento de la prueba vamos incluso a poder levantar nuestras manos y poder gozarnos y decirnos, cosa que no es fácil. No es fácil ni es sencilla, eso es un proceso, pero ya cuando nosotros pasamos una prueba y vemos la mano de Dios, ahí ya nada más vamos como quien dice, hasta con los ojos cerrados, porque sabemos que Dios es el que va a hacer. Pero es difícil, o sea, es difícil, no es sencillo. Entonces, pero aquí sí se nos enseña a través del pasaje cómo debemos enfrentar la prueba, y es gozosos. Tenemos que tener un gozo, tenemos que tener esa alabanza, que no se pierda esa alabanza. Y por eso es que se nos hace difícil. Ahora, ese debe ser nuestro accionar en medio de la prueba. Este debe ser ya un estilo que nosotros debamos asumir como creyentes, confiando en lo que Dios va a hacer, ya sea para bien o para mal. Daniel lo decía cuando era enviado al fuego. Bueno, si Dios nos puede salvar, pero ¿y si no?
de ahí es voluntad del Señor. Entonces, en medio de la prueba, Dios sabrá qué es lo que Él quiere. Ahora, ¿qué es lo que se nos pone a prueba? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué se nos pone a prueba? Cuando nosotros estamos en pruebas, ¿qué es lo que se nos está poniendo en pruebas? Vamos a ver la respuesta en el versículo 3, que dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué se nos pone a prueba primero? La paciencia, la fe se nos pone a prueba, nuestra fe. Y esto también lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, en el versículo 6 y 7, que se los leo. Perdón. Dice: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se haya hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, entonces aquí vemos que es necesario, primero, que nosotros tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Se nos está diciendo que nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, va a tener que ser necesario todas esas aflicciones. ¿Para qué? Para lo que yo les acabo de cuestionar, de preguntar. ¿Qué es lo que se nos pone a nosotros prueba? Lo dice en Santiago y también lo dice en Primera de Pedro, para que se ponga a prueba vuestra fe. Es nuestra fe la que se pone a prueba, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, la prueba va a tener que ser sometida. La fe tiene que ser sometida a prueba. Entonces, precisamente, ¿para qué? Para generar, ahora que lo mismo del versículo, ¿para qué? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que genera la prueba. Paciencia, eso es lo que se busca. Entonces, vea que en el versículo 4 dice: ¿por qué? Porque dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Es necesaria, digamos, la prueba para que se produzca esa paciencia. ¿Por qué? Porque esta paciencia lo que va a hacer es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que no falte cosa alguna. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar: ¿nos estará haciendo falta algo? Póngase a pensar. Entonces, ¿cómo está siendo desarrollada esa paciencia? Porque la paciencia, la prueba tiene que ser, la fe tiene que ser probada. Pero a través de la prueba lo que se produce es la paciencia. Y la paciencia lo que va a generar es que nosotros seamos perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar: bueno, ¿qué nos está haciendo falta? ¿En qué nos falta desarrollarnos en paciencia? Porque eso es lo que hace la paciencia. Y eso es lo que, a través de la paciencia, detrás de la paciencia está la prueba. Eso es para que nos pongamos a cuestionar qué es, cómo estamos accionando delante de la prueba, cómo estamos actuando, qué tanta paciencia, qué tanta espera, qué tanta constancia estamos teniendo. Entonces, hermanos, ¿qué se necesita ahora? ¿Qué necesitamos nosotros en la prueba? Pero son muchas cosas, pero vamos a hablar con respecto a lo que nos dice el pasaje. Vea que el versículo 5 por algo nos dice que pidamos sabiduría. Es algo que vamos a necesitar. En medio de la prueba vamos a necesitar tener esa sabiduría del reino. ¿Para qué? Para poder ser guiados conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ir dirigidos hacia esa salida.
Entonces, por eso es que dice, pida, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, tenemos que pedir esa sabiduría, pero también se nos dice que la tenemos que pedir no dudando, porque el que duda es como las olas del mar que vienen y van y son arrastradas bajo esa, ¿verdad? Como bajo esa fuerza. Y eso no es lo que se quiere. Eso no es lo que se quiere. Entonces, necesitamos pedir la sabiduría en medio de la prueba para poder nosotros tener claramente cuál es ese rumbo. Porque muchas veces cuando estamos en medio de la prueba podemos decir, uy Señor, ¿será por acá? Uy Señor, ¿será posible? ¿Será? Podemos cuestionarnos un montón de cosas. Y Dios lo que quiere es eso, que nosotros tengamos la confianza plena. Dios nos manda esa prueba, pero es porque Él sabe cuál va a ser la salida. Y Él quiere que nosotros tengamos esa confianza para ir a la segura, porque ya Él lo conoce todo, ya Él lo conoce todo y Él sabe por qué de las cosas. Entonces, vea que en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 5, a partir del 7, viene como título, ¿verdad? En la versión de la Reina Valera dice, sed pacientes y orad. Todavía se nos sigue hablando por esa parte de la paciencia. Entonces, aquí en el versículo 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Escuchen bien, bienaventurados a los que sufren. Eso es lo que nos decía en Pedro, en Primera de Pedro, que es necesario que pasemos muchas aflicciones. Y ya lo vamos a ver por qué. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces nosotros tenemos que entender que en medio de la prueba lo que se nos prueba es nuestra fe, pero para que se produzca la paciencia. Y recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu, del Espíritu. Entonces, nosotros podemos hablar de varios personajes en la Biblia que pasaron la prueba y quienes no la pasaron. Podemos hablar, como ya se lo dije, de Job. El mismo libro de Santiago lo menciona, pero también podemos hablar por Abraham, podemos hablar por José, podemos hablar por varios. Pero también podemos hablar por aquellos que no pasaron la prueba. Vea que desde el origen está un Adán y Eva, un Saúl. Entonces aquí podemos comparar sus vidas. ¿Qué fue lo diferente en medio de la prueba? Porque a todos se les probó la fe, porque eso es necesario, por eso es necesaria la prueba, para ser probada vuestra fe. ¿Por qué? Porque a través de la prueba, Dios lo que va a ver son varios aspectos: la obediencia, la fe, el carácter y la dependencia en Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que pensar cómo estamos nosotros enfrentando las pruebas. Y vea que en el libro de Isaías 43:2 se nos habla de este versículo que ya se los leo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, aquí nosotros podemos ver, nosotros podemos analizar que Dios lo que ve es eso. Eso es lo que Él quiere. Que tanta confianza, que tanta dependencia tenemos en Él para pasar la prueba. Y ahora, ¿todo esto para qué? Vamos a ver por qué es necesario. ¿Por qué se nos habla de qué es necesario y por qué se nos habla que tenemos que tener ese gozo? Porque cuando ya entendemos las razones del por qué, el resultado, ¿verdad? Como final esperado, entonces es ahí donde decimos, de verdad que ya la próxima vez que me venga una prueba, pues mi actitud será más gozosa. Y vamos a ver qué dice en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que la aman. Y eso es gracias a ¿qué? A los que resistieron la prueba, a los que pasaron la prueba, a los que se gozaron con la prueba, a los que confiaron en medio de la prueba. Y ahora vamos a ver en Primera de Pedro 1:12. Perdón, 1:9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, porque acordémonos que se nos prueba nuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el resultado final, que nosotros pasemos la prueba, desarrollándonos en esa paciencia, en esa constancia, en esa espera, confiando en que Dios es el que hará. ¿Para qué? Para recibir la corona de vida y para que nuestra alma sea salva. Así que, hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición y que nos ministre, y que la próxima vez que estemos ante una prueba nosotros decimos, ay no, el Señor me dice que yo tengo que confiar en Él, que aunque yo pueda estar pasando por los ríos, Él es el que me sostiene. Si paso por el fuego, Él es el que estará ahí conmigo y no me quemaré. Así que, hermanos, cuando estemos en pruebas, alcemos nuestras manos. Yo he sido testigo de eso. Cuando se me ha difamado, cuando se me ha puesto a prueba la fe, he ido desarrollando para la gloria del Señor ese carácter. Y no hablo, y Dios sabe que lo que hago es doblar rodillas y exaltar y levantar mis manos y decir, Señor, yo me gozo de esto. Pero no fue sencillo. Pero ya cuando uno ve la mano de Dios, el respaldo de Dios, ahí es donde uno dice, me seguiré gozando de la prueba. Que muchas veces también he sentido desánimo, sí, claro, humanamente sí, pero mi confianza está más puesta en el Señor. Así que el Señor les bendiga y oramos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a medio de la prueba, Señor, tú quieres desarrollar nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestra dependencia y confianza en ti, Señor. Porque tú quieres salvar nuestra alma y tú quieres, Señor, entregarnos esa corona de vida, Señor. Pero por eso, Padre Santo, queremos que nuestra fe sea puesta a prueba. Queremos desarrollarnos, Señor. Queremos tener esa constancia, queremos producir esa paciencia en medio de la prueba, Dios, para, como lo dice tu palabra, para ser íntegros y cabales y que no nos falte cosa alguna. Por eso, Dios, recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.